Señor, hermano, sea muy glorificado y confirme, hermano, todo lo que hemos realizado hasta este momento. Bien, la palabra del Señor, hermanos. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento, capítulo 9, hermanos. Hechos, capítulo 9. Si hemos encontrado, hermano, la referencia, nos ponemos de pie y daremos lectura a la palabra del Señor como está escrita, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Que el Señor nos bendiga por la lectura de su palabra. Demos, hermanos, la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Así de pie oramos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, mi Señor, por esta bendición que usted nos ha concedido, Señor, en este día, de poder estar en su casa de oración. Mira, Señor, usted conoce nuestras necesidades, y conforme a ella, Padre, pedimos que a través de su Santo Espíritu usted nos ilumine en esta hora
para que podamos entender y comprender el mensaje que usted tiene para nosotros a través de esta lectura bíblica que hemos, Señor, realizado. Pido en esta hora, Señor, que unja mis labios, Señor, santifique mi vida. Por misericordia, y úseme como canal y medio de bendición para todos los que estamos, Señor, hoy día en este lugar. Pidiendo, Señor amado, que también coloque espíritu, Señor, de discípulos en nuestras vidas, para que de esa manera podamos, Señor, retener, guardar, atesorar en nuestros corazones su palabra. Y para que en el momento propicio la podamos, Señor, poner por práctica, por obra. Revístanos de su gracia en esta hora, Señor, y todo espíritu adverso contrario sea reprendido, echado fuera de este lugar. Que nada nos arrebate la bendición que sin duda usted tiene para nosotros en este día. Pedimos, Señor, que al levantarnos de esta oración nos levantemos con el corazón dispuesto y el oído atento a escuchar su palabra. Favores que pedimos por intermedio de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Bien, que el Señor, hermano, sea muy glorificado. Bien, la palabra del Señor, hermano, que hemos dado lectura, habla, hermanos, de un acontecimiento muy importante para la iglesia del Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Este escrito, este libro, hermanos, del libro de los Hechos, que sin discusión, ¿no es cierto?, se le atribuye la autoría de él a Lucas, ya el autor también del evangelio que lleva su nombre. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Él no fue, ¿no es cierto?, un discípulo llamado directamente por el Señor, estoy hablando de Lucas, sino que posteriormente, ¿no es cierto?, con el desarrollo, hermano, una vez que la iglesia, ¿no es cierto?, se estableció ya y comenzó el trabajo, ¿no es cierto?, de la predicación del evangelio por los instrumentos que Dios había llamado en el comienzo, ¿ya? Dios tomó también a este varón llamado Lucas, un profesional. Los datos que nos han llegado, ¿no es cierto?, dicen que él era un médico de profesión. Dios nos bendiga, ¿no? Y que en algunas ocasiones también acompañó a este mismo Saulo, ¿ya?, de Tarso, ¿no? Posteriormente ya recibe, ¿no es cierto?, el nombre de Pablo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Entonces, y él, hermanos, recoge y escribe los hechos, ¿ya? Muchos hablan y señalan de que el título, ¿no es cierto?, que recibe, pues muchas Biblias nuestras que tenemos, dice el libro Los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero la verdad es que más que los Hechos de los Apóstoles, los que llamó el Señor en el comienzo, ¿no?, los 12 incluidos, Judas Iscariote, ya, que posteriormente, ¿no es cierto?, fue reemplazado por Matías, ya, son los hechos y es la historia del relato, ¿no es cierto?, del comienzo de la evangelización, de la propagación de esta buena noticia, ¿no es cierto?, del evangelio del Señor, ya, la extensión ya al mundo, ¿no es cierto?, pagano, al mundo gentil, al mundo, ¿no es cierto?, heleno, ¿no es cierto?, griego, que era ya el mundo conocido en ese tiempo, que era lo que es hoy día ya Macedonia en ese tiempo, ¿no es cierto?, parte de lo que es la Turquía actual, que es el Asia Menor, ¿no es cierto?, y parte de Europa, que fue el trabajo misionero que realizó Pablo por cerca de, ¿no es cierto?, 30 años. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Entonces Dios preparó, ¿no es cierto?, a Lucas para que él ya escribiera, recogiera los antecedentes, ya, de los evangelios, ya, de los 4 evangelios canónicos, ¿no es cierto?, que están contemplados en nuestro Nuevo Testamento, ya, porque hay otros más, ya, hay otros escritos que también son contemporáneos de la época, ¿no es cierto?, que fueron ya escritos por algunos otros discípulos, ya, hay otros evangelios, ya, si usted coloca en Google ahí, ya en internet, evangelios apócrifos, ya, se va a encontrar con que hay una lista grande, ¿no es cierto?, de evangelios, ya, pero estos son los que la Iglesia en sí, inspiradas por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, compiló y
los declaró, ¿no es cierto?, inspirados ya canónicamente, es decir, inspirados directamente ya por el Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Entonces, Dios usó a Lucas para escribir, ¿no es cierto?, el Evangelio, y entrega muchos detalles seguramente por la experticia que él tenía, el conocimiento también del lenguaje, al ser una persona, ¿no es cierto?, profesional, ¿ya? Y él entrega, ¿no es cierto?, detalles muy particulares, ¿ya? En relación también a los datos geográficos que entrega, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy se ha podido comprobar, ¿no es cierto?, que son ya fidedignos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Porque Dios no se equivoca, ¿ya? Cuando llama, ¿no es cierto?, a alguien para que le sea útil en su obra. ¿Cuál es la obra de Dios? La iglesia, ¿ya? Hemos dicho estos días, ¿no es cierto?, de que la iglesia del Señor, ¿no es cierto?, no, fue fundada no directamente por el Señor Jesús, que ese es uno de los errores graves que comete, ¿no es cierto?, apropiándose la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, declarando y diciendo, ¿no es cierto?, que ellos son la única iglesia verdadera y nos excluyen a nosotros, ¿ya? Para ellos nosotros somos más que hermanos separados, ya que ese título, ¿no es cierto?, nos asimilaron ellos después del último concilio que realizaron en Roma, Concilio Vaticano II, 1964, ¿ya? Y que fue convocado, ¿no es cierto?, por el Papa de la época, Juan XXIII, ¿ya? Que muere, ¿no es cierto?, a mediados de ese encuentro que duró prácticamente 4 años, ¿ya? Ellos ahí nos atribuyen, ¿no es cierto?, a nosotros como hermanos separados, ¿ya? Pero anteriormente éramos herejes, perseguidos también por la propia iglesia, los protestantes, ¿ya? Y porque de ahí nosotros venimos, ¿no es cierto?, de esa rectificación que hizo Dios a través de su Espíritu Santo en el siglo XVI de nuestra época, ¿no es cierto?, 1517, ya lo que se conoce como la Reforma Protestante, ¿no es cierto?, utilizando Dios a Martín Lutero, un sacerdote católico alemán. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Entonces, la iglesia se apropia, dice, no, nosotros somos la iglesia que Cristo fundó. No, Cristo no fundó ninguna iglesia. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Y alguien por ahí, ¿no es cierto?, dirá, ¿qué es lo que es esto? No, sí. Cristo, hermanos, se vino a presentar a este mundo para cumplir las profecías, ¿no es cierto?, que Dios había a través del tiempo tomado a hombres judíos del pueblo escogido de Dios, a presentar, ¿no es cierto?, un plan para restaurar a su pueblo y restaurar también a los que, ¿no es cierto?, por misericordia fueran alcanzados, que somos nosotros, los que no estábamos considerados en el comienzo, porque éramos bastardos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y tomó, ¿no es cierto?, Dios del pueblo judío, el pueblo hebreo, levantó profetas que hablaron de que iba a haber una intervención en el tiempo, en la existencia humana. ¿Para qué? Para que la humanidad nuevamente, ¿no es cierto?, fuera restaurada, llevada a ese plano, ¿no es cierto?, a ese tiempo que nosotros que creemos en lo que son las dispensaciones, llevarlo, ¿no es cierto?, a la primera dispensación, que era la edad, ¿no es cierto?, de la inocencia. Es decir, cuando el género humano, representado, ¿no es cierto?, en Adán, en Eva, no habían aún, ¿no es cierto?, pecado, desobedecido, ya estaban en esa edad, ¿no es cierto?, de inocencia, santidad plena. Por eso que Dios tenía con ellos comunión. Dice que todas las tardes Dios mismo, ¿no es cierto?, descendía al huerto del Edén. ¿Por qué? Porque no había pecado. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. A ese estado Dios nos quiere llevar ya con este plan que trazó, ¿no es cierto?, a través de la venida de Dios mismo, de Él, ya en esta creación, a través de Jesucristo, el Verbo, ya el Hijo de Dios, se encarnó y nos trajo, ¿no es cierto?, el Evangelio. Trazó el camino, ese camino que había perdido, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel, ya, y Dios, ¿no es cierto?, lo quiso encauzar y lo anunció, porque Dios, hermano, no es artero, no es cobarde. Dios da la cara y Dios nos pone en alerta. Dios nos
avisa, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él actúa de frente. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Es el enemigo y sea reprendido en esta hora. El que actúa, ¿no es cierto?, solapadamente, escondido en las tinieblas, buscando, ¿no es cierto?, la manera de poder, ¿no es cierto?, dominar a alguien, pero como el maleante, como el delincuente, pillando, ¿no es cierto?, la instancia donde la persona esté descuidada, y ahí, ¿no es cierto?, pega el zarpazo. ¿Por qué? Porque Él es artero, Él es engañador, es mentiroso, y sea reprendido en esta hora del medio de la iglesia. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Entonces Dios ha tomado instrumentos, advirtiendo, avisando, ya, poniendo en alerta, ya, y como hablábamos anoche aquí mismo, ¿no es cierto?, de que Dios, hermano, lo que quiere es que nosotros le obedezcamos, nada más. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús se presentó cumpliendo lo que su Padre, ¿no es cierto?, y Él mismo, porque Él es uno con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿ya?, habían profetizado y anunciado, ¿ya? Y se presenta, ¿no es cierto?, en medio de su pueblo escogido, el pueblo de Israel, judío. Jesús era judío, ¿ya? Y vino a los judíos, vino a los suyos, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, no lo reconocieron ni lo aceptaron. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y eso abrió una puerta para que también ahora pudiéramos entrar nosotros, y por eso estamos aquí hoy día. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Porque en Dios no hay ninguna, hermano, casualidad. El azar en las cosas de Dios, hermano, no tiene injerencia. Todo en las cosas de Dios, hermano, es porque Dios lo tiene de esa manera considerado. Y todo lo que sucede, hermanos, es por voluntad de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Estas son verdades permanentes que nosotros tenemos que tenerlas presentes siempre cuando, hermanos, deambulamos en esta vida, pues. Si el problema nuestro es que se nos olvidan las cosas rutinarias, las cosas básicas, y lamentablemente al no masticarlas, a no madurarlas, a no estarlas recordando constantemente, como es, ¿no es cierto?, el estudio de la Escritura, se nos olvidan y sin darnos cuenta, a veces somos presa, ¿no es cierto?, de estos engañadores. Por eso es que Dios no se equivoca, usando también a los discípulos que posteriormente, ¿no es cierto?, fueron constituidos como apóstoles para escribir, entre ellos Pedro, Juan, ¿no es cierto?, en sus cartas, ya, advirtiendo a la iglesia que tuvieran cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. Y van a venir muchos, y Jesús mismo lo señaló también. Muchos van a venir en mi nombre y los engañarán. Por eso es que tenemos que estar atentos. ¿Y cómo debemos estar atentos nosotros, la iglesia? Hermano, leyendo la Escritura, pues. Buscando a Dios, buscando de Dios, como hemos predicado tantas veces. Buscar el reino de Dios. Consagrarnos. Y de esa manera, lo demás va a llegar solo, va a llegar añadido. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y lo más importante, que vamos a estar atentos, alertas, para poder discernir y poder, ¿no es cierto?, descubrir a aquellos que buscan, ¿no es cierto?, engañarnos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Entonces Cristo, hermano, cumplió lo que, ¿no es cierto?, Dios había anunciado, que iba a dar una oportunidad y Él iba a intervenir esta humanidad caída. Dios nos dio, hermano. Mire, cuando uno mira la historia, ¿ya? Dios ha sido con nosotros, la humanidad, cuando digo nosotros, los hombres, y cuando digo hombre, digo mujer también. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dios, hermanos, ha tenido una consideración muy especial con nosotros, que no tuvo con los seres espirituales. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. En esa, ¿no es cierto?, eternidad anterior de la fundación o la creación de esta tierra, ¿no es cierto?, y de esta humanidad, ¿no es cierto?, y de esta vida ya material en la cual nosotros somos parte, Dios ya existía porque Dios es eterno. Y tenía, ¿no es cierto?, hermanos, seres que Él había creado. Porque Dios al cual nosotros adoramos, este Dios que no tiene representación, es increado, es eterno. El eterno. No ha sido creado por nadie Él, pero Él sí es creador en esencia y sigue creando. Y sigue creando. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Todo ha sido creado
por él. Y él creó, ¿no es cierto?, a una hueste que le hicieran compañía en ese lugar, que la promesa que tenemos nosotros es que un día también, cuando ya sean consumadas, ¿no es cierto?, esta existencia que Dios la tiene determinada, vamos a ir los que han sido fieles, vamos a estar con Él por toda la eternidad en ese lugar maravilloso que no está aquí en esta tierra. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Para allá vamos. Dios nos bendiga y Dios, ¿no es cierto?, nos agregue a cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, aunque sea un poquitito de fe para creer en esta verdad. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. No los perdonó a los que se rebelaron y los desechó y los expulsó. Anoche yo hablaba acerca, ¿no es cierto?, de la historia de Saúl, cómo Dios también lo desechó, porque hizo lo que no correspondía. No valoró, hermano, lo que Dios puso en sus manos. Él era, ¿no es cierto?, un agricultor del medio del pueblo, y como el pueblo quería rey, ya, y Dios puso los ojos en él. Un hombre de campo, ¿no es cierto?, y lo escogió el Señor, y lo dignificó, y lo puso como rey de su pueblo. Y una vez que estaba como rey, ¿no es cierto?, no cuidó lo que Dios, ¿no es cierto?, puso en sus manos, y se extralimitó, porque Dios cuando da, Dios pone límites también, tiene restricciones, hay líneas que nosotros no podemos cruzar. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y eso le pasó a Saúl, lamentablemente, traspasó y no obedeció a las instrucciones que Dios le dio. ¿Y qué le pasó a él? Fue desechado. Y no solamente, hermanos, al ser desechado él, también arrastró a su familia. Nadie quedó de su descendencia. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Por ahí, ¿no es cierto?, cuando ya estaba establecido David, por ahí alguien, ¿no es cierto?, le menciona a David que quedaba por ahí alguien, Mefibosé, ¿no es cierto?, ya uno de los descendientes, ya siendo pequeñito, ¿no es cierto?, cuando se produjo todo lo que se produjo, cuando ya vino la rebelión contra Saúl mismo, ¿no es cierto?, y Dios lo sacó ya del reino y murió él. Alguien quiso salvarlo, ¿no es cierto?, y quedó lisiado, y por allá lo escondieron. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y cuando David, ¿no es cierto?, se entera de esto, muchos pensaron que él iba a hacer lo mismo que hacían todos los reyes orientales. Los reyes orientales, ¿no es cierto?, tenían esa costumbre, cuando se asumía un rey nuevo, ya, destruía, hermanos, toda la casta anterior, la dinastía anterior. Barrían con todo, para que no tener, ¿no es cierto?, oposición. Es una cultura oriental, pagana, inhumana. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. ¿Ya? Y todos pensaron, le llegó la hora a Mefibosé. Pero como Dios, ¿no es cierto?, había puesto a David, que era conforme a su corazón, él, ¿no es cierto?, dijo, tráigamelo, porque él hizo misericordia y lo restituyó. Dice, es hermoso ese pasaje, ¿ya?, de restitución. El diablo quita, mas el Señor da y devuelve. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y lo restituyó, ¿no es cierto? Y lo dignificó a Mefibosé como príncipe también. No era de su casa, no era de su familia, pero había sido de una casa real. Así que lo puso, ¿no es cierto?, ¿dónde? A comer con él en la mesa del rey. Eso significaba que pasó a ser un príncipe de Israel y le devolvió todas las propiedades que su familia tenía. Mire lo que hace el Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Pero eso trae consecuencias, hermano. Vuelvo a la situación de Saúl. Por no obedecer a lo que Dios le indicó, perdió su reinado. Ahora si trasladamos esa situación, porque Dios es el mismo, de ayer, hoy y por los siglos. El mismo que trató, hermano, ¿no es cierto?, a Saúl en específico, que trató al pueblo de Israel y lo ha tratado a través de la historia, es el mismo que nos trata a nosotros hoy día. Él no cambia. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y entonces, hermanos, si nosotros obedecemos frente a la realidad que tenemos ahora nosotros, al ser parte del pueblo de Dios espiritual, al ser parte de la iglesia, Dios nos ha dado un regalo que se llama
salvación. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Nos ha dignificado el Señor. Y nos ha llamado, alguien hablaba recién en la oración, de cada uno tiene una experiencia de dónde los trajo el Señor. Y nos ha dignificado el Señor. Nos ha bendecido. ¿Y qué quiere el Señor que hagamos ahora? Que lo obedezcamos y cuidemos lo que Él ha puesto en nuestras manos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Entonces decía yo, hermanos, de que Jesús no vino y no se preocupó de, hermanos, de formar una iglesia y resaltar, ¿no es cierto?, lo cuantitativo, es decir, la cantidad. Porque a veces alguien anda buscando, ¿no es cierto? Ya, aquí llega mucha gente de distintos lugares, se presentan, quiero venir, vamos, los invitamos al culto, ¿no es cierto? Pero andan buscando multitud por la gente. Y como ahora vemos pocos acá, llegan, nos miran, no, se van. Porque andan buscando, es como que quieren multitud, quieren cosas grandes, catedrales, ¿no es cierto? Quieren basílicas, eso quieren. No, hermano, Dios no está en esas cosas grandotas. Dios está, hermano, a veces en pequeños rebañitos. Dios se glorifica. Porque qué gracia hay, hermano, hacer cosas, ¿no es cierto? Cuando hay harta mano de obra, cuando hay harta gente. Yo me sorprendo más cuando alguien muestra algo que ha hecho de parte de Dios con poquitos. Porque ahí se glorifica el Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Entonces Jesús no vino, hermano, a establecer una mega iglesia. No. Él vino a cumplir lo que se profetizó acerca de Él. Porque el plan de salvación de Dios era restaurar al pueblo de Israel primero. Pero se endureció su corazón. Porque no solamente Dios miró, ¿no es cierto?, que ya no solamente se había multiplicado el pueblo de Israel, sino que también había, ¿no es cierto?, el mundo había sido poblado por gente como nosotros. Y el Señor abrió ahora la ventana de bendición. Y preparó, ¿no es cierto?, a estos 12 hombres, los llamó. Judíos todos judíos. La primera iglesia, ¿no es cierto?, que se forma después que, y este es el dato, la iglesia no es, hermano, fundada por Cristo mismo, sino que la iglesia fue fundada por el Espíritu Santo. Cuando descendió en el día de Pentecostés, Cristo ya no estaba físicamente acá. Y Cristo no está, de ahí, hermano, hasta ahora nunca más ha estado Cristo físicamente aquí. Sino que ¿quién es el que está con la iglesia? Es el Espíritu Santo, que descendió el año 33 o 30, de acuerdo a donde fijemos el año cero, de acuerdo al calendario que tenemos, este calendario gregoriano que tenemos nosotros, que hoy día dice que somos 16 de junio del año 2024. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Descendió, se cumplió lo que Jesús anunció y recomendó, y que lo recoge Juan, ¿no es cierto?, en su evangelio, ahí en el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, tomando palabras de Jesús. Tenemos nosotros Biblia, ¿no es cierto?, que en formato ya para facilitarnos y entender, ¿no es cierto?, lo que Jesús enseñó y dijo. En los evangelios aparecen con letras rojas. Eso es lo que se le atribuye, ¿no es cierto?, que Jesús lo habló. Y ahí usted va a ver, si usted tiene ese formato, tiene un ejemplar, ¿no es cierto?, de esa Biblia con las palabras de Cristo en rojo, va a encontrar que Juan declara esto, ¿no es cierto?, y esta promesa de Jesús, esta instrucción, le dijo, no se turbe vuestro corazón, Jesús está hablando. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque voy a ir a preparar lugar. Voy a ordenar donde van a ustedes morar eternamente conmigo, un Padre y Espíritu Santo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Pero agregó una bendición y una promesa. No se vayan de Jerusalén hasta que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque Él prometió no dejarnos huérfanos, no dejarnos solos.
Pero Él tenía que ir a cumplir ahora otro oficio, que es lo que está realizando hasta el día de hoy. Y lo hará hasta cuando sea la consumación de los tiempos. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él hoy día está a la diestra de Dios el Padre, intercediendo. Y si estamos vivos nosotros hoy día, porque cada uno de nosotros conocemos todas las embarraditas que nos mandamos. Estoy hablando espiritualmente. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y el Señor ahí está intercediendo. El Padre quiere poner el hacha, ¿no es cierto? Quiere cortarnos. Y ahí está Jesús mostrando sus heridas. Papá, mírame las manos, mírame el costado, mira. Yo estuve en sus zapatos, el único ser espiritual, ni siquiera los ángeles saben lo que significa estar en este cuerpo físico, como dicen los filósofos, ¿no es cierto?, griegos, ¿ya? Esta cárcel, ¿no? El alma, porque los griegos creen en la esencia del alma, ¿no?, del interior, esa es la vida verdadera, el verdadero es el alma, el ser espiritual. Está preso en este cascarón de carne. Y una verdad, pues, Pablo, ¿no es cierto?, dice que el principal enemigo somos nosotros mismos, esta carne cochina, que tanto la cuidamos, ¿no es cierto? Y algunos hermanos se demoran tanto en venir para acá, porque ¿qué me pongo?, dice alguien, para verme bien, y uno se hermosea, ¿no es cierto?, todo esto, lo otro, tanto que cuidamos esta carne, y esta carne es traicionera, es cochina, y es cosa que usted la descuide un poco y se pone putrefacta, hedionda, ¿o no? Si no se baña usted recurrentemente, ¿no es cierto?, se descuida un poquito, esta carne, ¿no es cierto?, este cuerpo, ¿ya? ¿Para qué vamos a ahondar, ¿no es cierto?, en detalles si todos nos conocemos? Y no importa la dignidad que usted tenga, porque a veces, ¿no es cierto?, uno piensa que los reyes, ¿no es cierto?, o los artistas, estos famosos, que uno los ve, ¿no es cierto?, tan bien producidos, ¿no es cierto?, no tienen necesidad que las que tenemos nosotros. Yo cuando estaba chiquitito pensaba que, ¿no es cierto?, que los reyes, los presidentes, estos, no iban al baño. No, también van al baño. Y tienen que hacer lo mismo que hacemos todos, pues somos todos iguales. Pero tan engreídos que somos, ¿no? Dios nos ayude. Entonces Dios nos conoce, mire, y Dios como Él nos hizo, nos formó el Señor, de ahí viene, somos obra de sus manos. Él nos hizo. Como dice por ahí, ¿no es cierto?, algún autor bíblico, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos creación de Dios. Anoche yo tocaba este puntito, ¿no es cierto? Hoy día la ciencia médica y científica está descubriendo, ¿no es cierto?, hasta cuando ya apareció, porque hace poquito más de 100 años, parece un poco menos, se descubrió el ADN, ¿no?, en el ser humano, que es donde está la esencia, ¿no es cierto?, de nuestras características. Y se ha descubierto ahora a través de los estudios del ADN, que el ADN lleva ahí en el eslabón que une, ¿no es cierto?, esta célula, esta cadenita ahí, ¿ya? Hay una unión. Y en todos los ADN está, que es parte del tetagrama, ¿no es cierto?, que se conoce, el tetagrama hebreo, que es el nombre de Dios, el que no se puede nombrar porque son 4 consonantes hebreas, sin vocales. Dios nos ayude. Y que se translitera, ¿no es cierto?, con la Y y la H, que son parte, porque el tetagrama es YHWH, ese es el tetagrama, ¿no es cierto?, transliterado de las letras hebreas al castellano. Dios nos ayude. Y 2 letras, ¿no es cierto?, están ahí, aparecen en el ADN de todos los seres humanos. ¿Qué significa eso? Que Dios, el Creador, puso su rúbrica. Porque somos hechos a imagen y semejanza de Él y creados por Él. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Esto mismo, hermanos, está diciéndole a la humanidad, a los que niegan la existencia de Dios, cuidado, porque tú mismo, a los ateos, a los agnósticos, eres creación mía. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dios nos revista de su gracia. Entonces Él nos conoce, pues, hermano, y de la divinidad que nosotros adoramos a un solo Dios, pero, hermano, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nos bendiga.
de la divinidad, de la Trinidad que nosotros adoramos, el Hijo, el que se encarnó, empatiza con nosotros, porque Él estuvo en nuestros zapatos. Eso es empatizar, ponerse en la postura del otro, antes de emitir juicios. Y Él nos conoce. Y ningún ser más que acompaña a Dios, estos seres espirituales, incluso los enviados que Él envía, ¿no es cierto?, a traer mensajes que han intervenido en algún espacio en la historia, como por ejemplo en las anunciaciones, ¿no es cierto?, cuando aparecieron esos varones que iban a cumplir la tarea de destruir Sodoma y Gomorra. Primero hablan con, ¿no es cierto?, Abraham. Dios nos bendiga. Y Él los quiere recibir, sabe que son con forma humana, pero no son esencialmente o 100% humanos, tienen la forma. ¿Y dónde se demuestra eso? Cuando Él les mandó a preparar, ¿no es cierto?, un guisado, y los quiso recibir, y dije, no podemos comer nosotros, porque no eran 100% humanos. Y ninguno de los seres angelicales que, hermanos, aparecen son 100% humanos, apariencia solamente, porque, hermanos, el único que se encarnó, ser espiritual, es Cristo. Porque Cristo sí comió, y sí durmió, se cansó, y también bebió. Así que Él nos conoce. ¿Por qué durmió Jesús? Porque se cansó también, como se cansa usted, como me canso yo. Entonces, en esa condición, Él que nos conoce, está arribita hoy día intercediendo. Porque fue tentado también. Entonces, cuando ve que nosotros caemos y el Padre, ¿no es cierto?, me tiene aburrido, y aquí pongan el nombre que usted quiera, Pedro, Lucho, Juan, como sea, me tiene cansado, ¿no es cierto?, el Pedro, el Lucho, ya, esto, lo otro, el nombre, póngase el nombre usted también, porque cansamos a Dios, por nuestra rebeldía, por nuestra indolencia, por nuestra porfía. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y el Padre, ya me cansó Y ahí está Jesús, Señor, mira, papito, dale una oportunidad más. Porque si hay algo que caracteriza al Dios que adoramos, es que es un Dios de oportunidades. Antes de cortar, antes de pulverizar, antes, hermano, de destruir, Dios ha advertido. Y eso es lo que está haciendo el Señor en este tiempo, en esta dispensación, ¿no es cierto?, de la gracia de la iglesia en la que estamos nosotros. Después que fundó, ¿no es cierto?, la iglesia, el Señor, ¿no es cierto?, estableció y prometió esto. Y lo cumplió, mire, poquito, una semana. Él murió en Pascua judía, resucitó al tercer día. Y dice la Escritura que apareció por 40 días. Y no solamente apareció a los apóstoles, a la iglesia, sino que también apareció, hermano, a mucha gente, para que quedara testimonio de que Él había vencido la muerte. Y estuvo 40 días en esa instancia. Dios nos ayude. 40 días aparecido, más los 3, ¿no es cierto?, que llevó el tema de la muerte, sepultura y resurrección. Son 43. Y el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés, fiesta de Pentecostés, que celebran los judíos hasta el día de hoy. La fiesta de Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. Es decir, una semanita. Los tuvo ahí orando, y los obedientes, fueron como 120, dice, se derramó el Espíritu Santo. Lo refleja también Lucas aquí en el capítulo 2. Habla que ese lugar donde estaban se infló, se llenó de un estruendo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Nace la iglesia. Así que la iglesia aquí, hermano, no nace, ¿no es cierto?, por la Iglesia Católica Apostólica Romana, no. Si la Iglesia Católica Apostólica Romana, hermano, viene y aparece por ahí por el siglo IV, con el convertimiento de Constantino, el Grande, emperador de Roma. Dios nos bendiga, Dios nos guarda. El Señor fundó, hermano, a la iglesia, partiendo con judíos. Pero el Señor hace un llamado, y no se equivoca el Señor cuando nos llama y nos convoca. No se equivocó cuando llamó a los discípulos, ¿no es cierto?, a esos 12 judíos. Y no se equivocó tampoco, porque algunos dicen que, mire, estuvo mal ojo Jesús.
Dios cuando eligió y llamó a Judas Iscariote. Estuvo 3 años y tantos con él, y comió y hizo lo mismo que todos los discípulos ahí, pero le traicionó. No, es que estaba predicho y estaba anunciado que él lo iba a traicionar. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y era menester. Dios nos bendiga. No se equivocó y no se ha equivocado el Señor, hermano, ya, para ir, ¿no es cierto?, a lo que el Señor puso en mi corazón compartir hoy día para nosotros. Que muchas veces nosotros menoscabamos, hermano, la obra que Cristo ha realizado en nuestras vidas. Porque a través del tiempo, y estoy hablando, ¿no es cierto?, ahora de que Dios fundó la iglesia, ¿ya? A todos los que Dios ha llamado en estos 2000 años que la iglesia lleva, ¿no es cierto?, desarrollando su tarea en este mundo. A todos los que Dios ha llamado y que han sido millones y millones a lo largo, ¿no es cierto?, y ancho de este planeta, de esta tierra. Porque no hay rincón donde no haya llegado alguien con el mensaje del Evangelio. Incluso en esos pueblos no alcanzados que nosotros oramos, ¿no es cierto?, como estas son esas tribus, esos lugares, hermanos, que son, ¿no es cierto?, totalmente contrarios, ya, y que están hoy día bajo el dominio, por ejemplo, de una religión maldita que es la musulmana, ya, violenta, contraria, ¿no es cierto?, a Dios, ya, y que ellos nos tienen como enemigos. Días atrás, por acá, ¿no es cierto?, un día como hoy día, como un día domingo, pasó alguien, ¿no es cierto?, vestido de negro, encapuchado, y se paró acá al frente, ¿no es cierto?, y andaba con una bandera de Palestina, hoy día que tanto quieren defiendan los palestinos acá, ya en este país. Bueno, es porque aquí está una de las colonias más grandes de los palestinos en el mundo, está aquí en Chile. Dios nos ayude, ¿no? Así que pasó con una bandera, ¿y qué dijo? ¡Muerte a los cristianos! Se paró acá al frente, ¡muerte a los cristianos! Esa es la mentalidad de la religión musulmana. Dios nos ayude. Nos odian como cristianos. Dios nos reviste de su gracia. Y aún en esos países, más de algún instrumento Dios toma valientemente y hablan del Evangelio. Hablan de que si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal y le obedecemos a Él, un día vamos a ser recompensados y vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Mire, el Evangelio es tan simple. El Evangelio, hermano, no es complicado. Alguien dice, no, que el Evangelio es muy difícil, nos justificamos. Nuestra inconstancia, nuestra poca perseverancia, nuestra poca fidelidad. Y nos quedamos. Si usted va, ¿no es cierto?, y visitamos a los hermanos que están quedados, usted va y hay, sin equivocarme, ¿no es cierto?, 1000 o quizá 1.000.000 de excusas. Y parte, tienen razón, pero hermanos, nada justifica el hecho de que no podamos nosotros servir al Señor. Porque hay tiempo para todo. Y Dios no se equivocó cuando nos llamó. Dios no se equivocó cuando escogió a usted. Porque no se equivocó cuando llamó a Lucas, cuando llamó a Saulo. Saulo, ¿quién era Saulo? Era el peor enemigo de la iglesia. La iglesia estaba naciendo, ni siquiera se llamaban cristianos. La iglesia, hermano, eran los del camino. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dios nos ayude. Y vemos, hermano, de que él venía con cartas, como muy bien, ¿no es cierto? Dice Ananías cuando recibe en visión la orden de ir y ungirlo, poner las manos. Y él pone su excusa y dice, pero si este es perseguidor, hemos sabido el daño que ha hecho a la iglesia en Jerusalén, a los santos. Le ha hecho puro daño, si es verdad. Pero lo que no sabía Ananías, y es lo que a veces nos pasa a nosotros, que no sabemos lo que Dios hace. Porque usted ni yo podemos estar en la mente de Dios. Una cosa sabemos, que Dios no se equivoca. Y que Dios conoce todas las cosas. Que lo que le dice, ¿no es cierto?, en visión a Ananías, Dios, anda pues, porque ese es instrumento escogido en mis manos.
es instrumento escogido en mis manos, le dijo el Señor. Y esa frase también Dios, hermanos, la declaró cuando nos llamó a cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado porque somos instrumento escogido en sus manos. Yo, dirá usted, sí usted. Yo, dirá el hermano, la hermana, el joven, el niño, sí usted. Por algo está acá. Dios nos ha llamado, hermano, ¿para qué? Para que cumplamos el plan, el propósito con el cual Dios nos ha llamado. A nadie Dios nos ha llamado de balde. A todos Dios nos ha llamado con un propósito, que es de ir y contar a este mundo cuán grandes cosas Dios ha hecho. ¿Ha hecho cosas el Señor con usted? ¿Ha hecho cosas grandes? Y aunque no sean tan grandes, pero algo ha hecho el Señor con nosotros. Algo ha hecho. Porque a veces el Señor, hermano, incluso se manifiesta en las cosas más pequeñas. ¿Cuántas veces Dios se ha glorificado, hermano, en algún deseo, en algo que usted anhela mentalmente? Incluso, hermano, cosas tan, ¿no es cierto?, vulgar, podemos decir, común, como esos deseos que nos dan de repente. ¿O no? ¿Cuántas veces, hermanos, estamos en un lugar, ¿no es cierto?, y las condiciones económicas no están, y se pone un sabor aquí en la boca, ¿no? De algo. Alguien dice por ahí, me gustaría. Hace tiempo que nosotros aquí estamos lejos de la costa, ¿no? Como a 1 hora y media, 2 horas. ¿Cierto? De repente usted dice, quisiera comer, ¿no es cierto?, un mariscal. Y los mariscos son caros. Ni hablar si de repente quiere comer usted un loquito, ¿no es cierto? No de estos que andan, ¿no es cierto?, revolviéndolo en la calle. Molusco. El nombre que tiene, hermano, es bien raro el nombre, así, son locos nomás. Son los tipo caracol marino. Son tan ricas las cuestiones. Y son caras. ¿Cuántas veces usted, hermano, dice, quisiera comerme un pescadito frito? Aquí está mi hermano Ariel por ahí, ¿no es cierto? Una vez llegó a la casa pastoral, el año pasado, 2 años atrás, para eso, antes de la pandemia. Llegó el hermano Ariel en la camioneta. Y nos trajo, ¿no es cierto? No uno, hartos pescados. Pues trabajaba en pescado en ese tiempo. Aquí nos mandó el Señor, con la hermana Fabiola. Dios bendiga a la hermana Fabiola, donde está por ahí. Y nos trajo, ¿no es cierto?, una cantidad de pescado. Y teníamos ganas de comer pescado frito en la casa. Miren lo que hace el Señor. ¿Cuántas veces te ha sorprendido el Señor, iglesia? ¿Cuántas veces te ha sorprendido el Señor con algún deseo que tú tienes? ¿Y cuántas veces también nos ha sorprendido el Señor haciendo milagros portentosos de sanidad? ¿A cuántos Dios los ha beneficiado con un milagro de sanidad personal o con alguien muy cercano? Este Dios, hermanos, que satisface nuestros más incluso bajos deseos, que nos mima el Señor. Este Dios quiere que nosotros contemos y le digamos al mundo que hoy día lo niega, a este mundo que hoy día, ¿no es cierto?, se ha paganizado, que hoy día, hermano, ¿no es cierto?, tenemos dirigentes que lo que menos quieren es que se le dé realce al Evangelio. Dios nos ayude. Hace 3 semanas atrás nomás se volvió a caer, ¿no es cierto?, una ley que esta gente, ¿no es cierto?, que está gobernando, quería imponer, según ellos, la ley del odio, ¿no? Con este asunto de la ley de Zamudio, se llama, ¿no es cierto?, de un joven homosexual que murió a consecuencia de una golpiza que le dieron, ¿no es cierto?, ¿ya? Y se tomó del LGTB, ¿ya?, de este asunto progresista, ¿no es cierto?, de las minorías sexuales y la identidad de género, toda esta situación, ¿no es cierto?, ya, que es aberrante, hermano, cuando uno ve estas cosas, son chocantes.
que nos quieren imponer algo que es totalmente inmoral, y hermano, ya está grotesco a la vista. El año pasado, hermano, en España eligieron en el concurso que es esencialmente de mujeres, para Miss Universo, eligieron a un travesti como la Miss España. Grotesco, hermano, en un bikini minúsculo, se notaba porque no es operado más encima. Un hombre que parece mujer, y lo eligieron como mujer, que lo representara a España, gracias a Dios que no salió mi universo. Por ahí hay otro, ¿no es cierto?, que según él es mujer, hermano, y quiere competir con las mujeres. El Comité Olímpico le prohibió, porque hombre, como hombre, ahí nomás, del montón para atrás era. Empezó a competir con las mujeres porque según él era mujer, en un cuerpo de hombre, pasó a ser campeón. Obvio, si tiene los genes de hombre. Y ahí está, aparece en un traje de baño, ahí, ¿no es cierto? Y es grotesco, porque también, por hermano, no es mujer, pues hombre. Grotesco. Por ahí hay una suerte que llega en las redes sociales, ¿no es cierto? Habla un perrito que está arriba en la copa de un árbol. Arriba en la copa del árbol está. Un perrito, dice él, dice, gracias a la ley de género, yo nací como perro, pero soy un pájaro. Ridículo. Ridículo. Así, hermano, es el mundo hoy día. Y damos gracias a Dios, porque esa ley fue rechazada. Que iban a prohibir, ¿no es cierto?, que nosotros habláramos lo que estoy hablando ahora. Porque se llama incitación al odio. No, si lo que es, hermano, pecado ayer, sigue siendo pecado hoy. Y Dios no se equivocó al hacer dos géneros, hombre y mujer. Y el que nace hombre, muere hombre. El que nace mujer, muere mujer. Aunque quieran, hermano, ¿no es cierto?, alterar el cuerpo, pero la esencia, hermano, no pueden alterar como Dios los mandó a este mundo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Por eso que Dios quiere que hoy día, en medio de esta sociedad, en medio, hermano, de este mundo que quiere, ¿no es cierto?, hacernos, hermano, ver y cambiar lo que Dios ha determinado, y que también lo profetizó Isaías. Va a llegar el día, dijo Isaías en uno de sus oráculos, en que el mundo, ¿no es cierto?, va a querer decir que lo que era bueno es malo y que lo malo es bueno. Y estamos en esos días. El mundo hoy día, la sociedad y los que están en cargo de responsabilidad de dirigir el país en las diferentes instancias nos quieren imponer lo que no es natural. Pero ahí está la misericordia de Dios actuando en favor nuestro. Y para eso está la iglesia. Aunque el mundo lo niegue, Dios nos ha llamado, nos ha escogido. Y tenemos que dar gracias a Dios que todavía no hemos padecido, pero viene persecución. Más tarde que temprano. Y debemos darnos con una piedra en los dientes nosotros, que Dios nos ha tenido misericordia con Chile. Y todavía nos permite que estos templos se abran. Y que podamos, aunque sean pocos los que vengan, no importa. Pero que aquí, hermanos, se abre el servicio en el nombre del Señor. Y venimos a este lugar a dar acciones de gracia, a agradecer al Señor por las misericordias, por las bondades que de su mano hemos recibido. Y alabamos y adoramos a este Dios invisible, pero que está con nosotros. Desde el día que descendió allá en Pentecostés, nunca más se ha ido de la iglesia. Él es nuestro ayo, Él es nuestro paracleto, Él es el que nos consuela. Él es el que hace manifiesta la presencia de este Dios maravilloso en medio del culto.
Es la que, cuando estamos, hermanos, sensibles al Espíritu, basta una alabanza, a veces, hermanos, hasta mal entonada, y diciendo verdad, ¿no es cierto? El que está de una u otra manera, hermano, ¿no es cierto?, interpretando la alabanza, no tiene muy buena voz, pero está tomado por el Señor. Y los que estamos escuchando en el Espíritu, hay un contagio y recibimos, hermano, un toque del Espíritu de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dios no se equivocó cuando llamó a Saulo, posteriormente Pablo, porque gracias a que fue escogido por el Señor para cumplir su ministerio, hoy día el Evangelio llegó a nosotros y lo fue a buscar. Cada uno de nosotros sabemos dónde nos fue a buscar el Señor, ¿o no? A otros, ¿no es cierto?, nos hizo nacer en un hogar, ¿no es cierto?, donde ya Dios había llamado y escogido ¿a quién? A nuestros padres, a nuestros abuelos. ¡Qué bendición! Pero aquí también hay primeras generaciones que Dios los escogió, aún no habiendo nacido en un hogar cristiano evangélico. Dios te llamó a ti. Y tú has sido portador ahora para llevar también esta verdad a tus familiares. Algunos han aceptado, otros no, porque esto es así. Va a llegar el día y va a llegar la hora, y está más cerca que tarde, en que Dios, ¿no es cierto?, hermanos, aventará esta siembra. Y va a venir, ¿no es cierto?, el aventador y va a cegar. Y los que hemos creído a este anuncio maravilloso y hemos, hermano, aceptado el llamado del Señor. Aceptar el llamado del Señor, hermano, conlleva responsabilidad. Aceptar el llamado del Señor conlleva deberes, responsabilidad. Y ese es el problema. Dios ha llamado a muchos, pero cuando se ven enfrentados, hermano, a los deberes y a la responsabilidad, declinan. Y ahí se cumple la palabra del Señor que dice que son muchos los llamados, pero los escogidos van a ser pocos. Y lo que Dios quiere de este remanente, Él quiere, hermano, que lo podamos mirar cara a cara y que podamos escuchar de Él: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, pero te pondré sobre mucho. No sé cuántos quieren, hermano, gozar de lo mucho del Señor, porque detrás de esa sentencia, hermano, que va a pronunciar el Señor, nos va a abrir las puertas del cielo. Entra, entra, entra a gozarnos por la eternidad. Pero lamentablemente, hermano, estos que, ¿no es cierto?, han sido llamados y no han querido asumir la responsabilidad ni pagar el costo del llamado, porque no cumplen con sus deberes, su responsabilidad, la fidelidad, la obediencia, y vienen por costumbre, por religión. Se va a cumplir también lo que dice la Escritura por ahí, que muchos, ¿no es cierto?, le dicen Señor, Señor. Muchos pronuncian el nombre del Señor, pero no son hijos de Dios. No todo aquel que me diga Señor, Señor. Y lo decimos en el texto lacayo, ¿no? No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que dice después? Sino que el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué lleva implícito eso? ¿Qué responsabilidad lleva ahí?
Obediencia. Obediencia. Ayer Dios no habló de obediencia, hoy día también no habla de obediencia. Dignifica el llamado que Dios te hizo. Obedece a la voz de Dios. Cumple tu ministerio, iglesia. Porque si no, si lo hacemos, hermano, por costumbrismo, el Señor tiene otra sentencia. No te conozco, obrador de maldad. Y ahí van a venir las justificaciones. Ah, pero es que yo trabajaba con turno. 4x4, 7x7, 3x3, o día por medio. Me quedan todos los turnos. No, es que yo tenía turnos de 24 horas, así que no tenía tiempo. Po. Van a venir las justificaciones de ahora. Po. Dios, el que conoce todas las cosas, sabe, conoce, que cuando pudimos, muchas veces no quisimos. Entonces van a decir algunos allá, pero si yo prediqué, porque otra cosa, hermano, que ha pasado en este tiempo, ¿no es cierto?, que ha llegado como un conformismo, como tanto que se discute ahora la reforma previsional, ¿no es cierto?, o sea, de las pensiones y todo el tema, ¿no es cierto?, como que llega un deseo, ¿no es cierto?, de los hermanos de jubilar en la iglesia. No, si yo ya caminé tanto tiempo, el Señor conoce, yo dejé los zapatos, dejé los pies predicando, aquí en Colina no hay ningún lugar que no haya predicado. Y hablamos en pasado, tiempo pretérito, pasado. ¿Y qué pasa con el presente? Si analizamos el presente, ¿qué queda para el futuro? Nos quedamos encerrados en el pasado. No, si el Señor sabe, si yo prediqué tanto. Mire, hay una incongruencia que se da, por hermano. Cuando el matrimonio, por ejemplo, sí, que dele gracias al Señor que está con la esposa y la esposa acá usted. Entonces que hay hermanos, ¿no es cierto?, que están las hermanas, el hermano se chantó. Aquí hay varios matrimonios, ¿no es cierto?, y varios varones chantados. Y varonas también están chantadas. Entonces, cuando estaba en esa postura, oramos, y ayúdenme a orar porque mi esposa, que allá, oramos, cajita de petición ahí, para que Dios haga la obra. Y ese chúcaro, ¿no es cierto?, que está en la casa ahí. Como hablábamos anoche, ¿no es cierto?, de la bestia, de los machos, de las mulas, ¿no es cierto?, y los burros son, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Ah? Macho y mula. Bueno. Hay unos que están amachados en la casa. No, si yo ya prediqué, yo casi fui pastor, dicen algunos por ahí. Fui encargado de esto. No, déjenme aquí. Estoy jubilado. Si el Señor conoce, el Señor sabe. Y aquí ora la hermana. Ayúdenme a orar. Y estamos orando para que Dios, ¿no es cierto?, despierte a esos chúcaros, esos machos, a esas mulas también, porque hay mulas empacadas. Y uno no entiende, por hermano. Se convierte en hermano. Aparece. Ese que estaba empacado. Aparece acá. ¿Y quién se pierde? Ella. Se amacha ella ahora. ¿Cómo entender esta cuestión? Ella se queda ahora. Ahora hay que orar al revés. Pero hay que orar con cuidado para que el que está pidiendo no se vaya también, po. ¿Cómo entendemos esta cuestión? Aquí, hermano, cuando llegamos nosotros había hermanas fieles, orando al Señor. Están muertos los dos días, igual se voy a hablar. La esposa del hermano Carlos, fiel a la iglesia, la hermana. Y Carlito, en el mundo, Carlito. Cuando estábamos en el pasaje Aurora, de repente alguien por ahí, no sé, pasa al lechero.
llévele leche al pastor, como tenían los cabros chicos, ¿no sé? Estaban creciendo los niños. Y después llegaron los nietos también, así que Dios nos ayude, ¿no? Así que él pasaba la mañana, llegaba por ahí, aquí vengo. ¿Cuánto es? No, si está pagado ya. Ahí se había ganado la bendición, así que iba a dejar 2 litros de leche. 2 litros de leche eran. Y de repente, gracias, Dios lo bendiga, hermano. No, no soy hermano yo. Los cabros son mi mujer. Así hablaba. Era el mundo. Y los chiquillos estaban convertidos aquí por Miguel, que ahora es pastor, ¿no es cierto? Él era uno de los primeros que llegó de esa familia acá, al local. Se convirtieron. Se convirtió el hermano Carlos. Llegó aquí a la iglesia, hermano. Fue oficial mío. Lo mandé encargado para allá, para Cochún. Abrió campo para allá, para Santa Matilde, Quilapilún. Centro, jefe voluntario general, Carlito. Y después ya iba a dejar primicia a la casa. Me acuerdo que llegaba con algunas cosas y una oportunidad, hermano, traía fruta, traía cosas por ahí, el Aguilín que está por ahí, mi nieta, ¿no es cierto? Como me nosotros ahí estaba chiquitita, le dijo, y no me trajo naranja, parece. Y nos trajo naranja. ¡Ay! Le dijo, ya. Al ratito llegó con naranja también. Porque Dios había hecho una obra. Empezó a venir el hermano y la hermana se llantó hasta el día de su muerte. No vino más a la iglesia, ella. ¿Cómo entender esto, Señor? Y yo como pastor digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hay que hacer, Señor? ¡Ayúdame, Señor! Y estas son las cuestiones que hacen que el pelo se me caiga, que se ponga blanco aquí allá, y esto, lo otro. Con ganas de ir para allá con una correa, hermano. Y agarrarlo a chicotazos. No hacen orar. Aquí en las DOR, pidiendo, intercediendo, ¿para qué? Para que el esposo, la esposa, los hijos vengan. El Señor hace la obra y se chantan. Dignifica tu llamado. Para que nadie quite tu corona. Sé fiel. Porque Dios no se equivoca. Y mayor responsabilidad Dios ha puesto en nosotros. Mayor responsabilidad ha puesto en nosotros. Así que ya no te quejes más. Y no le echen la culpa. Que han pasado los años. Que el trabajo, que esto, lo otro. Que la enfermedad. Antes, hermano, ¿cómo veníamos al culto? Como estuviéramos. Porque había una verdad que la teníamos impregnada en nosotros. Como no estaba la facilidad, ¿no es cierto? No estaban cubiertos, no estaban la ISAPRE, no estaban, ¿no es cierto?, los CEFAN que ahora tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Aquí, si con suerte había una rancha de consultorio. Cuando nosotros llegamos el año 95 aquí, hermano, oiga, el consultorio, ¡ay, qué pena! Con suerte. Entonces, ¿dónde veníamos? Al culto. Porque aquí estaba la clínica del alma. Aquí veníamos y encontrábamos sanidad. Y ese Dios que actuaba 10, 15, 20, 30, 40 años atrás no será el mismo que actúa hoy día. Pero hoy día nos escudamos en nuestras enfermedades. Yo soy el primero que debería estar en la casa. Pues estoy desahuciado. Estoy con un cáncer. Y no sé cuántos días más voy a tener de vida, no sé. Pero aquí Dios me tiene parado. Yo me podría quedar ahí, ¿no es cierto? Con un termómetro aquí, ¿no es cierto? Una cuestión aquí, ahí, que me hagan cariño a esto, lo otro. Hay que servir al Señor. Con salud, con enfermedad, con los bolsillos con plata, con los bolsillos sin plata. Con frío, con calor. Porque ahora hasta eso tenemos que hacer, tenemos que acomodar los cultos por el clima. Cuidándolo, hermano. Señor,
ven pronto a buscarnos. Antes que nos suceda lo que le sucede a la iglesia de Europa, que estos lugares que han sido consagrados, construidos con tanto sacrificio, hoy día son burdeles, hoy día son museos, algunos son graneros, hoy día algunos templos por allá en Europa, hermanos, templos que fueron levantados con tanto sacrificio, hoy día se guardan animales. Dios tenga misericordia de nosotros. Porque aquí todavía hay hermanos que nos costó. ¿Se acuerdan cuando se quebró el tablón, Juanito? Pegando piedra de los 5 metros para abajo, y Dios los guardó a los hermanos. Un rajuñón. Y no tuvimos que lamentar accidente aquí. Yo trabajé en la cuadrilla con Juanito y el hermano Carlos Bernal, Dios bendiga a Carlos donde está, pegando cada una de esas piedras. Dios me dio esa bendición. Dios me dio la bendición, ¿no es cierto?, de estar aquí. Cuando hicimos los heridos aquí, ¿se acuerdan? Que se nos derrumbó la cuestión porque estos rellenos abajo del río. Cuando teníamos las paredes, me acuerdo. Y acá adentro un montón de tierra. Y se nos acabó el cemento. Y me acuerdo que un día miércoles vine para acá, Señor, ¿en qué me metí? Me acuerdo que trabajábamos los puros fines de semana. Y hubieron momentos en que llegaba el hermano Arturo, yo aquí, nos mirábamos la cara, no podíamos hacer nada, no llegaba nadie, no llegaban trabajadores. Y me derramé aquí. Señor, tú me mandaste, porque es la diferencia cuando Dios manda a los que se ponen solos. Y Dios tenga misericordia de esos que se han puesto solos por aquí. Me derramé aquí. Señor, mira el problema que estamos metidos, que estoy metido. Hermano, no se demoró ni 2 días el Señor. Yo estaba trabajando todavía. Estaba en Valparaíso, en mis labores, y recibo un comunicado de mi esposa y me dice, Carlos, vienen a dejar una factura. La recibo, sí, ¿qué son? ¿Hay que pagar? No, si está pagado. Vienen 100 sacos de cemento. Recíbanlo nomás, porque Dios respondió a la petición. Y nunca paramos, hermanos, de trabajar por falta de material. Y hasta el día de hoy, en las tareas que estamos haciendo, Dios toma de un lado, toma de otro. Qué triste sería que en un par de años más esto se transforme en una bodega. Señor, ten misericordia de la iglesia. Por amor, llévanos antes, Señor. Despertemos, dignifiquemos el llamado, reconozcamos que muchos nos hemos quedado en los laureles, pero en esta noche recibamos inyección. Ananías fue, obedeció y encontró, ¿no es cierto?, no a ese que le habían contado, terrible, Saulo, ese es un demonio. Tiene tanta autoridad y nos mete preso. Cuando llegó allá, ¿no es cierto?, obedeciendo a la voz de Dios, se encontró con uno que estaba confundido, que estaba, hermano, humillado, ciego. Aleluya. Y estaba como un niño chico, un bebé, vulnerable. Y Ananías le pone las manos, aquí me mandó el Señor, que te voy a ungir. Y la Escritura dice que Ananías puso las manos sobre Saulo
y de sus ojos cayeron como escamas y recobró la vista. Pero no quedó ahí, sino que dice que fue lleno del Espíritu Santo. Saulo tuvo su propio Pentecostés, aleluya. Y cuántos de los que estamos acá damos testimonio que también nosotros tuvimos nuestro Pentecostés. Yo el año 77 tenía 14 años y el Señor me selló y me bautizó con su Espíritu Santo en Quilicura en una campaña. ¿Cuántos aquí han sido sellados por el Espíritu Santo? Dignifica el llamado. Dignifica el llamado que Dios hizo. No se equivocó. Y pongamos mano a la obra, porque nos resta un poco de camino. Y esta iglesia va a volver a ser lo que era. Va a volver a ser lo que era. Aunque el diablo no quiera. Pero mi Señor ha determinado que esta iglesia será de bendición. Dios bendiga este mensaje. Y los que han minimizado su llamado, reactive, renueve su contrato con el Señor. Porque el Señor nos contrató no por un tiempo. Es un contrato indefinido. ¿Y cuándo termina nuestro contrato? Cuando Dios nos levante del escenario de esta tierra. Dios bendiga a la iglesia. Oramos al Señor.